Hola Patricio, muy buenas tardes. Un gusto saludarles también y muchas gracias por la invitación. Mm. Bueno, ¿en qué consiste esta campaña? Para la mano se llama la campaña. Creo que, creo que el nombre no puede ser más gráfico, ¿no? ¿En qué consiste? Conversemos a grandes rasgos de lo que consiste la campaña y luego profundizamos en los detalles que componen esta iniciativa, don José. Sí, bueno, la campaña Para la Mano es una iniciativa que nos ha instado a realizar nuestro alcalde Roberto Neira para poder enfrentar los hechos de violencia que ocurren dentro de los establecimientos educacionales. Como bien decías hace poquito, Patricio, que la vuelta a la pandemia nos ha llevado también a más, eh, ser más proactivos para enfrentar los hechos de violencia. Tenemos algunos hechos de violencia no tan graves, menos mal en la comuna como en otros lugares del país, pero sin lugar a dudas nuestra mirada debe ser siempre de carácter preventivo más que reactivo. Entonces armamos una mesa también para prevención de la violencia, con seguridad pública, con participación de la comunidad educativa, ¿cierto? Con nosotros como Departamento de Educación y la OPD, que es la Oficina OPD desde Derechos. Finalmente, toda una mesa multipartita que busca levantar estrategias para disminuir la violencia, tanto dentro de los establecimientos como también hacia afuera de ellos. ¿Y cuáles son las estrategias que se ponen entonces en marcha para evitar estos hechos de violencia, José? Las estrategias son activar de mejor manera los centros en la comunidad escolar, los centros de alumnos que participen activamente, estar más encima, desarrollar actividades asociadas al mejoramiento de la convivencia escolar, ¿cierto? Estamos ya trabajando en nuevas estrategias, no nuevas estrategias, sino desarrollando estrategias de dispersión dentro de los establecimientos. Por ejemplo, vamos activando todo el deporte escolar. Hace mucho tiempo que no tenemos deporte escolar municipal, por así decirlo. También estamos tratando de hacer escuelas de talento, también estamos contratando promotores para esta iniciativa de Para la Mano. Entonces hemos contratado gente para que dentro de los establecimientos también estén más activos y previniendo nuestros hechos de violencia. También junto con seguridad pública, ¿cierto? Municipal, estamos tratando de enfrentar todo lo que ocurre en la interfaz del colegio versus la vía pública, ¿cierto? Que también es un lugar crítico y de mucho riesgo para nuestro alumnado. Y sin duda, ¿de qué manera en este plan de prevención, José, cobra un rol importante, de acuerdo a lo que mencionan los especialistas, la contención de los alumnos que son protagonistas de estas acciones? Sí, por eso es que tenemos todos los equipos de convivencia escolar, buscando contener. O sea, también hemos cambiado algunas prácticas, porque existen prácticas antiguas dentro de los establecimientos que son más bien castigadoras que contenedoras. Entonces, hoy en día estamos variando también, llevando esta contención hacia poder tener, por ejemplo, abordar las situaciones de manera de fondo y no solamente la suspensión o el castigar a los establecimientos. Tenemos muchos casos, no sé si tantos casos de violencia. Los números, bueno, como dice en pantalla, 624 casos hasta la semana pasada, pero también estos números tienen sombra. Entonces sabemos que no es solo eso, también el llamado es a la comunidad a denunciar para poder abordar, porque creemos que el trabajo en equipo de nuestros equipos de convivencia escolar, junto con el equipo directivo, con los centros de alumnos y toda la comunidad educativa, podemos enfrentar de una manera adecuada. Como decía, no es solamente no hacemos acciones punitivas, sino más bien contenedoras y también de orientación a nuestros estudiantes. ¿Y de qué manera son los mismos estudiantes también, ya de alguna manera, insisto, inicialmente la pregunta era general, vamos profundizando ahora en cada uno de los aspectos que nos comentaba? Entonces, en este sentido, ¿de qué manera son los propios estudiantes los que pueden participar también en el diseño de esta campaña de prevención, José?
Sí, porque ellos son partícipes también de esta campaña para la mano. Ellos son ellos mismos, nuestros centros de alumnos y también voluntarios internos, son los que también son promotores de nuestra campaña para la mano. Son nuestros mismos estudiantes que están conscientes de lo que ocurre y sin la ayuda de ellos y sin el involucramiento de ellos no lo vamos a conseguir. ¿Y de qué manera participan esos estudiantes? Es por eso que nosotros buscamos... ¿De qué manera participan los estudiantes en el diseño, entonces, en el diseño, la materialización de la campaña? Sí, participando activamente, ¿cierto? Promoviendo la campaña dentro de los establecimientos, también involucrándose con los equipos directivos, ¿cierto? Y bueno, en la estrategia específica, cada establecimiento a través de su equipo de convivencia escolar, ¿cierto? También trabajan con ellos, con estos promotores internos que tienen los alumnos, para poder enfrentar las situaciones. Entonces ellos son los ojos, también las orejas, y también ayudan a enfrentar las situaciones dentro de los establecimientos. Y tratando de involucrar a más alumnos para que se vaya sumando más y más gente en esta campaña, dándoles un poco de material educativo, trabajando también con redes sociales, que son las que más llegan a la comunidad educativa, valga la redundancia también. En su mirada, José Hidao, digamos, lo estamos viendo en pantalla, 624 casos de violencia que nos dan un contexto, digamos, que genera, digamos, esta campaña. A su juicio, ¿no fue necesario poder generar un proceso de incorporación paulatino a los colegios y no esta estructura, ¿no?, de vuelta tan masiva y tan introspectiva, sin generar precisamente estos procesos que permitieran contener, que permitieran escuchar, que permitieran dialogar antes del regreso masivo? Sí, lo que pasa es que el regreso masivo no ha sido tal. Ahora lo vemos como un regreso masivo este año, pero recordemos que las clases presenciales también partieron el año pasado de manera voluntaria, preparando un poco el terreno para la vuelta. Entonces y este año, a principios de año, ya se volvió obligatorio, ¿cierto? En el segundo semestre ya se volvió obligatoria la jornada completa para los estudiantes. Es cierto, los estudiantes han tenido que volver a aprender estando en la presencialidad, como también los equipos directivos y los funcionarios y los profesores han tenido nuevamente que aprender a hacer a volver a la presencialidad. No ha sido fácil, indudablemente, ha sido forzado, pero tampoco podíamos no podíamos estar en una situación donde la educación a distancia sabemos que no desarrolla habilidades sociales. Por eso buscamos ideas dentro de los propios establecimientos, de los propios alumnos que puedan aportar a la campaña esta de Para la Mano y poder involucrarnos también de manera activa en la campaña. Es cierto, a todos nos ha costado. Yo soy papá y volver a la presencialidad, desde la ida a dejar hasta la ida a buscar y todas esas cosas, ha costado un poco, pero tenemos que forzarlas y tenemos que de alguna forma volver a la normalidad en nuestros establecimientos, tanto establecimientos de educación como en el resto de los establecimientos de otro tipo, públicos y privados. Ahora, en concreto, José, para los papás que nos están escuchando, apoderados, papás de estudiantes de liceos y de colegios municipales, ¿qué significa para ellos esta campaña? ¿Cómo pueden participar y cómo van a participar efectivamente en Para la Mano? Sí, es acercándose a los equipos de convivencia escolar. Recordemos que quienes lideran la campaña Para la Mano, ¿cierto? Voy a hacer el gesto, Para la Mano, son los equipos de convivencia escolar de los establecimientos, son ellos mismos. Entonces, el llamado es acercarse a denunciar para poder abordar en conjunto, ¿cierto?, todas las situaciones de violencia que podemos tener. Recordemos que no es solo un tipo de violencia, hoy en día podemos caracterizar distintos tipos de violencia que ocurren dentro de los establecimientos. Y son los mismos estudiantes los que nos deben orientar para ver cómo actuar. Es muy importante la labor de nuestros estudiantes. Y bueno, y para el próximo año 2023 esperemos que esta campaña tome más importancia, podamos mantenerla en el tiempo y que sea una estrategia que sea consistente a largo plazo finalmente.
Tenemos que buscar esta forma, nos debe llevar a tener una mejor convivencia escolar, a tener una mejor vida dentro de los establecimientos, incluidos estudiantes, funcionarios, directivos, docentes, paradocentes, etcétera. ¿Y cuál es la definición de violencia que establecen ustedes, de violencia escolar, para efectos de que los papás tengan claro que denunciar? Efectivamente, claro, hay hechos que son una perogrullada, que efectivamente es una violencia, pero eventualmente puede que otros no se consideren, como una cuestión cultural, no se consideren violencia, de acuerdo incluso al video que ustedes mismos promocionan por la campaña, ¿no? Entonces, ¿cómo se define la violencia? ¿Cuáles son las características que usted mencionaba tienen estos hechos de violencia para efectos de la denuncia que pueden hacer los apoderados? O sea, la violencia es un conjunto de acciones que pueden ser distintos tipos de violencia, como decíamos, que son la violencia física, violencia verbal, violencia de género. Hay principalmente esas, y si mi cabeza me ayuda un poco, la vamos a ver, pero la violencia no solamente entre estudiantes, por ejemplo, hay violencia hacia los estudiantes, desde los estudiantes también hacia los funcionarios, pero hoy en día con la fuerza que ha cobrado la identidad de género y todas sus variantes, ¿cierto? También hoy en día consideramos que debemos ser respetuosos y respetar la diversidad en todas sus formas. Tal que también si ellos consideran que fueron violentados, los apoderados sienten que su hijo fue violentado, el llamado es a acercarse, porque nosotros estamos comprometidos a investigar toda situación que lo amerite. Por lo tanto, si existe la sospecha de algún tipo de violencia, bienvenido sea. Los equipos de convivencia escolar están para ello. El Departamento de Educación también está para trabajar con ellos. Hemos reforzado el equipo interno y también actualizado nuestras formas. También actualizado los manuales de convivencia escolar dentro de los establecimientos, que algunos están un poquito al debe con su actualización. Y desde el punto de vista del protocolo, en relación con esta campaña para la mano, ¿cuáles son las acciones a seguir luego de una denuncia, José? Los alumnos pueden acceder a través de los mismos promotores que tenemos dentro, a través de los equipos de convivencia escolar. Recordemos que todos los establecimientos tienen equipos de convivencia escolar, y a través de esos son los mecanismos formales, como también el profesor jefe y el equipo directivo, inspectores, finalmente a cualquier funcionario que reciba una denuncia, ¿cierto?, de manera informal, incluso verbal, está obligado a informar a los superiores para poder tomar medidas al respecto y poder enfrentar. Recordemos que enfrentar no significa castigar solamente, enfrentar significa abordar las situaciones de violencia en un conjunto de manera participativa, conversada, para poder llegar a una solución y a un buen término. Porque, como bien dicen, nunca nadie es tan bueno y nadie es tan malo. También es verdad, ¿cierto? ¿Hasta cuándo dura la campaña? Para siempre. Para siempre. Hoy estamos partimos la semana pasada, y lo que buscamos es que esta campaña, que tiene el eslogan para la mano, ¿cierto?, se mantenga a través del tiempo, se fortalezca y nos permita y nos ayude a conocer más a nuestra comunidad educativa y establezca una cultura organizacional, una cultura dentro de los establecimientos que pueda enfrentar los hechos de violencia de mejor manera y de manera participativa y conjunta con nuestros propios estudiantes y apoderados, que lo buscamos, así como también trabajamos en infraestructura con nosotros de manera participativa, también en currículum, también con nuestros profesores apoderados, ¿cierto? En el caso de la convivencia escolar también tenemos que trabajarlo en conjunto. José, yo no sé si tiene relación la pregunta con la campaña, pero es una constante que vivimos los apoderados en distintos escenarios de la vida de nuestros estudiantes. Me refiero a las discusiones que se generan en los WhatsApp de apoderados, en los WhatsApp de curso, donde muchas veces los alumnos que son violentados y los que violentan sufren el estigma de los apoderados a través de estos grupos de WhatsApp. Es un aporte efectivamente al diálogo, a la discusión, a la conversación, a la prevención y a la superación de hechos de violencia escolar, estas conversaciones que establecen los apoderados. Sé que es un elemento muy difícil de controlar, pero quizás pudiéramos dar una luz, digamos, en términos de lo que significa esta campaña y los protocolos que hay que seguir respecto del WhatsApp, digamos, y las conversaciones que arman los apoderados a veces, que son verdaderas crucifixiones a los alumnos que ejercen violencia.
La verdad es que es complejo. A todos nos ha pasado, todos los que somos papás, participamos de grupos de WhatsApp que son a veces un poquito intensos y a veces también sí se pasan de la mano, de la raya. Pero ahí están, en estos grupos de WhatsApp, también están los apoderados que participan en la campaña, que participan activamente en nuestros protocolos de convivencia escolar. Y finalmente somos adultos, somos los papás, somos adultos. Y tenemos que llegar a tratar de tomar las cosas como corresponden, situacionalmente, porque cada caso es particular, ¿cierto? Abordarlo, y en lo posible el llamado de no utilizar los grupos de WhatsApp para esto, ni las redes masivas, sino tratar de forma personal, de manera directa, con los equipos de convivencia escolar, debo insistir con eso, y también los mismos presidentes y directivas de apoderados son quienes deben transmitir el mensaje hacia los grupos de WhatsApp regular, porque su labor directiva también significa regular ese tipo de situaciones. Para eso están los mecanismos, el llamado no usar los grupos de WhatsApp y no emitir juicios sobre los hijos de otras personas con un grupo tan grande de adultos, porque los grupos de WhatsApp son a lo menos 40, 50 personas. Sí, claro. Entonces, yo insisto con que las mismas directivas y nosotros, los apoderados, somos responsables de la violencia y de contener la violencia que ocurre en nuestro establecimiento. Voy a poner esta conversación, José, en el grupo de WhatsApp de los apoderados de uno de mis hijos. Yo también la voy a grabar y la voy a enviar, no hay problema. Sí, me parece interesante la aporte que realiza. Bueno, José Miguel Mella, director de los servicios incorporados a la gestión del DAEM de Temuco, muchísimas gracias por esta conversación. Éxito en la campaña y en lo que podamos aportar nosotros para efectos de la difusión de esta. Aquí estamos, como siempre. Muchas gracias, José Miguel. Sí, agradecido, muy agradecido por el espacio. Seguimos intentando, vamos a enviar material para que ustedes también nos ayuden con la difusión y estamos disponibles para abordar cualquier situación que lo amerite y finalmente somos servidores públicos, estamos para servir a la comunidad, Patricio. Muy buen concepto. Un abrazo, buena tarde, chao. Ok, hasta luego.